Muy buenos días, ¿cómo estáis? ¿A cuántos os ha tocado correr junto con los chicos de la cursa? Ha tocado, correr a su lado, irlos animando. Lo bueno es que nos animaban también a nosotros con los aplausos y la batucada que había por ahí. Muy bien. Bueno, pues continuamos con el tema que iniciamos el día de ayer. Quiero que vayamos, por favor, al libro de Esdras y hacemos una pequeña, un pequeño resumen y luego avanzamos. Dice Esdras, capítulo 1, en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, que despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reinado, diciendo: así ha dicho Ciro, rey de Persia: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa a Jehová, Dios de Israel. Él es el Dios, la cual está en Jerusalén. Y a todo el que haya quedado en cualquier lugar donde more, ayúdenle los hombres de su lugar con plata, con oro, con bienes, con ganados, además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Queridos, aquí hay dos tipos de personas. No sé si en una lectura superficial, como hemos hecho ahora, podemos descubrirlo, pero si te asomas un poco en profundidad, te encontrarás que hay dos tipos de personas a quienes Ciro, el rey de Persia, está convocando. ¿Me ayudáis? ¿Qué dos tipos de personas vemos ahí? Ayudarme, no está prohibido hablar, por lo menos dos tipos de personas. Unos, también, bueno, ahí ahora, entonces hay más. No, espera, no tan particular, dos tipos de personas muy generales. Los que pertenecían al pueblo de Dios y los que no pertenecían. Vamos a decirlo de otra manera, los que iban a llegar de fuera y los que estaban. Y los que estaban, él llama los que han quedado. Y cuando en Esdras dice los que han quedado, pues es de verdad un motivo de soltar un suspiro y pensar en la historia. La historia que ha vivido este pueblo del que estamos leyendo, pero también en nuestras historias personales. ¿Por qué no? En las historias de nuestras iglesias, la historia de nuestra iglesia. Hay gente que ha quedado. Las iglesias viven historias, queridos hermanos, de altas y bajas, ciclos, momentos buenos, momentos álgidos, momentos terribles, momentos de decepción, momentos de mucha algarabía, momentos de crecimiento, de desarrollo. Ya lo pone el sabio: hay tiempo para todo, hay tiempo para abrazar y para dejar de abrazar, hay tiempo de recoger piedras y hay tiempo de arrojarlas, hay tiempo para todo. Y la historia de Jerusalén, la historia del pueblo del Señor, la historia de esa ciudad en particular, es una historia de idas y venidas, de altas y bajas, es una historia terrible. Pues quizás como nuestra historia, ¿sabes? Quizás como la historia de nuestras iglesias. Y en medio de las diferentes batallas que libramos, siempre podemos contar o recordar a los que se fueron, a los que no están. Pero hay alguien que al Señor le interesa, aunque parezca minúsculo ese número de personas. Al Señor le interesan los que quedaron. Porque Dios siempre tiene una nueva oportunidad. Mirad, en este punto me acuerdo mucho de Sansón. Sansón era un hombre cuya fuerza estaba basada en un pacto que el Señor había hecho con él ya desde el vientre de su madre, o incluso antes, desde la anunciación, de que fuera engendrado y naciera el buen Sansón. Pero una de las características de su nazareato, una de las características de su llamado, era que el cabello no tendría que cortársele nunca, ¿no? Entre otras cosas, como no tocar muerto o no beber cosas que vino y sidra, ¿vale?
Pero es curioso porque cuando Sansón es engañado, una de las cosas que hacen con él es precisamente cortarle el cabello como una señal de vergüenza y de afrenta en su identidad de nazareo. Pero en los últimos capítulos de su vida, en los últimos versículos que la Biblia nos da de su existencia, nos dice algo muy interesante. Que aunque le habían arrancado los ojos, el cabello le había vuelto a crecer. Y a lo mejor, como he dicho antes, en una lectura superficial estas cosas pasan de largo, pasan sin mayor relevancia. Pero queridos, cuando te detienes a pensar en las consecuencias de lo que estas palabras significan, es trascendente también para nuestra vida. Queridos, porque siempre, si me lo permitís, aplicado a Sansón, siempre vuelve a crecer el pelo. Dicho de una manera más general, siempre vuelve a haber oportunidades. Siempre hay oportunidades. Dios siempre procurará que los que quedaron tengan una oportunidad. Los que se han ido, pues tengan una oportunidad, porque Dios no se va a posicionar en ningún bando. Y lo que nosotros tenemos que preguntarnos, vale, ¿qué oportunidad tiene Dios para nosotros hoy? ¿Qué oportunidad tiene para nosotros hoy, para lo que estamos viviendo aquí y ahora? Con la gente que tenemos, con las personas que somos, con las carencias que vivimos, con las dificultades que atravesamos, con el rango de edades con el que trabajamos. Queridos, lo que el Señor hizo fue despertar el espíritu de un hombre. Y esto es lo que tendría que ser, lo que nosotros deberíamos pedirle a nuestro Dios en este tiempo. Señor, despierta nuestro espíritu. Despierta nuestro espíritu. Y el Señor tiene que despertar dos tipos de personas. Personas que vengan y personas que ya estén aquí. Los que quedaron. Porque unos y otros harán una fuerza sinérgica que en la medida que se unen y que entienden el proyecto y el propósito que Dios habló desde antes, entonces esa suma genera que el reino de Dios avance en esta ciudad, en esta localidad, en este entorno. Queridos, pero tenemos que poner nuestro marcador en ceros, si me lo permite. Tenemos que poner, me refiero un poco a lo que Tommy comentaba, tenemos que poner nuestro marcador en ceros. La verdad, que este es un detalle que no se sabe cuando uno lee la Biblia, pero la verdad es que ese año no fue el primer año de Ciro. Fíjate qué curioso. Ahora me lo he recordado mientras escuchaba hablar a nuestro hermano, pero no era el primer año de Ciro. Ciro ya llevaba más de 20 años gobernando. Más de 20 años gobernando. Pero para el pueblo de Dios, en el calendario, en la historia, en la agenda divina, el tiempo era diferente. Y para ellos fue el primer año de Ciro. Y en la revelación bíblica ha quedado como el primero de sus años. Oye, pero ya llevaba 20, dirían los estudiosos. Esto es un engaño, es una mentira. Ya llevaba más de 20 años reinando este hombre. ¿Vale? Es verdad, llevaba mucho tiempo reinando. Pero el pueblo de Dios decidió que este sería el primer año de su nueva historia. Queridos, si este es el punto de lo que Dios marca cuando despierta un espíritu. Volver al principio, volver al diseño original, recordar, como hicieron en este punto, como dijo el profeta Jeremías, como había anunciado Jeremías hace 100 años o 70 años. ¿Qué dijo Jeremías? Oye, pues tendríamos que hacer memoria. ¿Qué dijo Jeremías? Y volvamos a motivarnos y a unirnos con esa palabra profética. Y volvamos a reunirnos y a sumarnos con esa verdad que Dios quiere proyectar. Y lo mismo pasa con nuestras familias, lo mismo pasa con nuestras iglesias. Ayer os comentaba qué bueno sería hacer un ejercicio de memoria y decir con qué visión, con qué idea, con qué ilusión se sembró esta iglesia. Haríamos bien en ir y revisar algunos anales de la historia, que seguramente lo hacéis, pero yo hablo desde la ignorancia, evidentemente. Revisar los anales de la historia y pensar, oye, aquí había una visión, oye, y si volvemos al principio, y si ponemos el marcador en ceros y arrancamos otra vez,
¿Qué se hace cuando se comienza, hermanos? ¿Qué se hace cuando el marcador se pone en 0? ¿Qué hemos de hacer? Queridos, a veces las iglesias, como ayer decía, nos hemos convertido de ser un movimiento, nos hemos convertido en un monumento estático, quieto, parado, sin vida, sin transformación. ¿Qué es lo que el Señor quiere hacer? Que tiremos nuestro monumento y volvamos al movimiento. Ahora, y cuando se habla de movimiento, quizás lo primero que se nos ocurre son actividades. ¿Qué actividades tendríamos que hacer? ¿Qué actividades tendríamos que montar? Y ese es otro de los grandes errores de las iglesias de nuestro tiempo. El brutal activismo que vivimos, como si las actividades, como si el activismo nos dieran comunidad, como si la actividad nos diera espiritualidad, como si la actividad o el estar en ya nos hiciera más y mejores cristianos. Pero la verdad es, queridos hermanos, que el activismo no transforma a nadie. El activismo no honra a Dios. Por favor, pensar un poco en la manera como comienza el libro del profeta Isaías. ¿Os habéis dado cuenta de eso? ¿Queréis que vayamos un momento? ¿Sí? ¿Tenéis tiempo? ¿Sí? Ahora la gente está corriendo por ahí, o sea que no nos podemos ir. Estamos aquí atrapados como en un búnker. Estoy jubilado y es domingo. Es domingo, sí señor, hay que acabar pronto. Muy bien. O sea que hay tiempo, ¿no? Todo. Eso está, muy bien. Vale. Además que tienes la bocinita aquí al lado así. Es para escuchar. Sí, yo lo sé. Y por lo que veo me estás escuchando bastante bien, ¿no? Estoy contento. Isaías, capítulo 1. Me duelen mucho estas palabras que vamos a leer. Me duelen mucho. Son muy dolorosas hoy. Son muy dolorosas. Quiero que veáis, por favor, desde el versículo, por ejemplo, 11. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Espera, alguien podría detener ahí y decirle, ¿no nos habías pedido sacrificios? ¿No nos habías pedido que hiciéramos según qué cosas? Pues estamos haciéndolo. Y en un momento histórico en el que Dios, a través del profeta Isaías, suelta esta increíble pregunta. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para pisar, para hollar, para poner la planta de vuestros pies en mis patios, en mis atrios? No me traigáis más vana ofrenda, el incienso me es abominación. Luna nueva, día de reposo, el convocar asambleas, no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Vuestras lunas nuevas, vuestras fiestas solemnes, las tiene aborrecidas mi alma. Me son gravosas. Cansado estoy de soportarlas. Y cuando yo veo a Dios diciendo, cuando oigo a un profeta diciendo que Dios está cansado, pues me pongo teólogo, ¿no? Y digo, no, espera, que no ponían los salmos que Dios, que no se cansará el que guarda a Israel, que no se adormecerá, Claro, Él no se cansa de guardarnos, pero queridos, los que lo cansamos somos nosotros. Los que lo cansamos somos nosotros, lo llenamos de hastío con nuestro ciclo constante que no produce vida. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no iré. Llenas están de sangre vuestras manos. Lavaos y limpiaos. Quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacerlo malo.
aprender a hacer el bien, buscar el juicio, restituir al agraviado, hacer justicia al huérfano, amparar a la viuda. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisierais y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Si no quisierais y fuereis rebeldes, seréis consumidos. Oye, estas palabras, queridos míos, estas palabras duelen mucho. Porque justamente fue Isaías el que anunció la destrucción de Jerusalén. Justamente fueron estas palabras las que abrieron aquel anuncio de Dios: si no os arrepentís, vendrá un terrible reino que os arrasará. Y ese reino vino y arrasó. Y después de 100 años de la profecía de Isaías, y después de 70 años de que había comenzado aquel terrible abandono de Jerusalén, entonces es que Dios empieza a restituir. Porque el cabello siempre vuelve a crecer, queridos. Porque Dios siempre tiene oportunidades. Y siempre habemos unos que quedamos. Y los que quedamos o nos morimos de asco y de frustración y decimos: ¿por qué, Señor? O decimos: Padre, ¿cuál es tu propósito con nosotros? Padre, ¿qué quieres hacer con nosotros hoy? Padre, ¿será que hay oportunidad? ¿Será que aún hay visión para este pueblo? Padre, ¿será que aún tienes algo para mí y para nosotros? Sí. Pues, Señor, despierta mi espíritu. Queridos, ayer yo vine acompañado de mi esposa y mis hijos, ¿no? Tengo 2 hijos, 7 y 6 años. 7 ya, casi 8 y 6 años, Andreu y Jaume. Nombres catalanes, espero que alguien me felicite por eso. Nombres catalanes. Claro, cuando a veces hablamos por teléfono en un sitio y decimos que van a ir los niños, Jaume y Andreu. Cuando los ven me dicen: ¿y Jaume y Andreu quiénes son? Entonces, son Panchito y Pedrito, ¿no? No sé qué hacer. No sé qué. Bueno, es raro. La sangre azteca la llevamos muy presente. Bueno, mis hijos, los visteis ayer, ¿verdad? Que son esas lindas criaturitas que pululan por el universo, llenas de nerviosismo y de energía. Bueno, pues mira, Dios nos ha dado una increíble sabiduría, a mi esposa y a mí. Ahora, permíteme adornarme, ¿no? Oye, una cosa bien, ¿no?, que podemos hacer en la vida. Mi esposa y yo tenemos una sabiduría, una. De todas las cosas malas que hacemos y tontas, hay una cosa que sabemos. Nosotros, y lo digo para que nos admiréis, de verdad. Ahora no, ni falsa humildad ni historias. Lo digo para que nos admiréis. Carla y yo, mi esposa y yo, sabemos cuando mis hijos están dormidos y cuando están despiertos. Es decir, sabemos diferenciarlo. ¿Qué te parece esta cosa tan sabia? Es una sabiduría impresionante. Nosotros sabemos cuando están dormidos y cuando están despiertos. Cuando están dormidos, ¿cómo son? Es una maravilla. Sentimos que volvemos a tener vida propia, ¿sabes? Sentimos que podemos volver a encontrarnos el uno con el otro y mirarnos a los ojos, sin ese universo a nuestro alrededor que tiembla y se tambalea. La tierra vuelve a ponerse en su eje y vuelve a girar con armonía, ¿sabes? La naturaleza a nuestro alrededor vuelve a ser armoniosa. Volvemos a oír el canto de las aves. Y entonces decimos: nuestros hijos duermen, ¿no? Pero cuando se despiertan, también lo sabemos. También lo sabemos. Se nota. En mi casa, yo no sé cuántos tenéis hijos pequeños, o los habéis tenido, pero yo no sé si en tu casa se nota cuando los hijos se despiertan. No sé si se nota. ¿No? Se nota, ¿por qué? Porque lo noto yo, lo nota mi esposa, lo notan los vecinos de abajo, lo notan hasta Madrid y hasta más allá, País Vasco. Se han despertado Andreu y Jaume.
Se nota porque ellos empiezan a hablar, empiezan a esto, a discutir, que quién se va a meter al baño, que quiero esto, quiero desayunar, quiero aquello. Se nota. Cuando alguien está despierto, se nota. Hermano, alguien se podría poner serio, hermano, ¿cómo podríamos saber si yo estoy despierto, estoy dormido? ¿Cómo podríamos saber si la iglesia está despierta, está dormida? ¿Cómo podemos saber si alguien está despierto, está dormido? Pues fíjate que no hay un manual escrito de esto, pero yo te podría decir, así a bote pronto, que se nota. Se nota cuando hay un espíritu despierto. Porque ese espíritu despierta con hambre. Tiene ganas de comer. Tiene ganas de moverse. Tiene ganas de hacer algo. Tiene ganas de desarrollarse, tiene ganas de jugar, de reír, tiene ganas de... Cuando un espíritu está despierto, así, por el ejemplo de mis hijos, si me lo permitís, así como mis hijos se despiertan con hambre y con ganas de hacer y de correr y de ir y de hacer y de aprender y de venir a cama y saltar sobre nosotros y darnos besos y darnos abrazos y mamá y papá. Cuando un espíritu se ha despertado, y no se trata de mero activismo, no nos equivoquemos. Se trata de hambre, hambre de Dios, hambre de búsqueda, hambre de hacer la voluntad de Dios, hambre de conocerle, hambre de estar juntos. Es volver al primer amor. Queridos, se nota. ¿A quién va a traer Dios aquí para ayudar? Porque este libro se llama Ayuda. ¿Os recordáis de ayer? Los que hayáis venido, ¿os recordáis? Este libro se llama Ayuda. ¿A quién va a traer Dios de fuera para ayudar? Pues mira, yo no lo sé. Yo no lo sé, pero eso lo sabremos cuando haya espíritus despiertos. Y nos asombraremos quizás de que por esas puertas entrarán personas que no nos esperábamos. Ni que volvieran, ni que llegaran al camino del Señor. Pero es que esto es lo que provoca una iglesia despierta. Y los que estamos aquí, no nos lo esperábamos tampoco. Pero resulta que podemos dar más de lo que hemos dado. Tenemos más alegría, tenemos más vitalidad, tenemos más ganas de estar juntos. Queremos generar comunión. Queridos, si me lo permitís. Bueno, mirad el versículo 5. Ahora iremos al capítulo 3. Pero mirad del capítulo 1, versículo 5, que lo leí ayer. Dice, entonces se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá y de Benjamín, y los sacerdotes y los levitas, todos aquellos cuyo espíritu despertó Dios para subir a edificar la casa de Jehová, la cual está en Jerusalén. Quiero pedirte algo. Vamos al capítulo 3. Cuando llegó el mes séptimo, y cuando los hijos de Israel ya estaban establecidos en las ciudades, se juntó todo el pueblo como un solo hombre en Jerusalén. Estas palabras me parecen utópicas, pero si lo pone la Biblia, puedo creer que eso es posible. Sí, así como en el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos. Quiere decir que se puede. Que no es un asunto puntual y extraordinariamente milagroso. No, es un asunto de ponernos de acuerdo. Es un asunto de tener una meta en común. Es un asunto de estar unidos y unánimes, de un solo ánimo. Una sola alma sería, ¿no? Unánime, un alma, una sola alma. Y en el alma, según los que se han dedicado a estudiar esto, en el alma se encuentra la capacidad de la voluntad, la capacidad de las emociones, la capacidad del intelecto. Pues unánimes significa que nuestra voluntad, nuestro pensamiento y nuestra emoción coinciden y suman para empujar el reino. Cuando llegó el mes séptimo, ha sucedido algo. La gente ha vuelto, están en sus ciudades y se reúnen
como un solo hombre. Queridos, cuando el pueblo se despierta, hay movimiento. El movimiento afecta directamente para bien a la casa de Dios y afecta el ánimo del pueblo. El pueblo se une. No hay estrategia humana que pueda unir a personas tan diferentes. No hay estrategia humana que pueda convocar. Es el Espíritu de Dios el que nos convoca. Es el Espíritu del Padre el que nos unifica en Él. El que levanta un vínculo de amor, un vínculo de paz entre unos y otros. Y nos hace uno. Y dices, ¿para qué? Versículo 2. Entonces se levantaron Jesúa, hijo de Josadac, y sus hermanos los sacerdotes, y Zorobabel, hijo de Salatiel, y sus hermanos, y edificaron el altar del Dios de Israel, para ofrecer sobre él holocaustos, como está escrito en la ley de Moisés, varón de Dios. Hubo algo que este pueblo hizo de una manera muy sabia. Ya estamos unidos, queremos hacer la voluntad de Dios. ¿Qué hacemos? ¿Estamos despiertos? Dios ha despertado nuestro espíritu. ¿Qué hacemos? Pues los sacerdotes y los líderes, se les ocurrió, permíteme decirlo así, una idea increíble. Levantemos el altar. Oye, a ver, pero hay un montón de prioridades antes que un altar. Hombre, lo lógico sería construir el templo y dentro el altar, ¿no? Dentro de los atrios el altar. Vamos a intentar construir en orden, vámonos en orden, que que el altar es una cosa de dentro. Vamos a intentar montarlo, montar las paredes, montar y luego el altar. Vamos a intentar usar nuestra lógica, vamos por partes, hay un montón, como te digo antes, de prioridades, pero los líderes, lo que el Señor les impulsa, lo que el Señor les impulsó, es no, hay una cosa prioritaria, el altar. El altar es lo primero que se ha de levantar. Mira, dice que colocaron el altar, versículo 3, colocaron el altar sobre su base, porque tenían miedo de los pueblos de las tierras, y ofrecieron sobre él holocaustos a Jehová, holocaustos por la mañana y por la tarde. Celebraron las fiestas solemnes de los tabernáculos, como está escrito, holocaustos cada día por orden conforme al rito, cada cosa en su día. Además de esto, el holocausto continuo, las nuevas lunas, las fiestas solemnes, todo sacrificio espontáneo, toda ofrenda voluntaria. Desde el primer día del mes séptimo comenzaron a ofrecer holocaustos a Jehová, pero los cimientos del templo de Jehová no se habían echado todavía. Yo creo, en mi manera de pensar, que los cimientos eran más importantes. Era más prioritario poner los cimientos y luego a partir de ahí pues empezar a construir. Eso es lo correcto según mi entendimiento. Pero esta gente procedió de una manera inusual que nos lleva a un profundo entendimiento. Inclusive antes de poner los cimientos, levantaron el altar. Un altar donde se levantaran sacrificios a Dios de mañana, de tarde. Un altar donde el Señor pudiera ser adorado y alabado continuamente. Queridos, esa es la alta prioridad de cualquier iglesia. A veces estamos tan preocupados por las paredes, a veces estamos tan preocupados por los programas, tan preocupados por las actividades, tan preocupados por las diferentes perspectivas de grupos de interés dentro de la iglesia, tan preocupados por resolver que nos convertimos en bomberos de apagafuegos por todos los lados, vamos apagando fuego, y cuando te das cuenta después de 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, estás cansado, estás aburrido. Por cierto, Dios también cansado, aburrido, diciendo, ¿y esto qué les pasa? Solo saben pelear, solo saben discutir, no se ponen de acuerdo, tú. Pues, oye, ¿qué hacemos? Y entonces en ese momento giras hacia atrás y te das cuenta que tienes todo, menos lo primero que necesitabas, un altar.
Y entiéndase cuando se digo altar, que no digo una plataforma desde donde predicar. Yo sé que me parece que nos estamos entendiendo. Cuando digo altar no hablo mucho menos de un púlpito. No. No estoy hablando de una realidad espiritual de búsqueda profunda, genuina, constante de Dios. ¿Estamos buscando a Dios? ¿Estamos invirtiendo tiempo en la presencia de Dios? Porque según cómo se responda a esto, podríamos llegar a entender por qué estamos tan cansados, por qué estamos tan quemados. Según cómo se responda a esto, podríamos llegar a la conclusión de por qué no producimos más si estamos trabajando un montón. Según cómo se responda a esto, podríamos llegar a la conclusión de por qué no alcanzamos, aunque lo planeamos y nos lo propongamos genuinamente. Quizás el volver al principio deja de ser una idea para ser una realidad. Cuando volvemos a lo más importante, buscar a Dios. Y no estoy hablando nada más de un devocional que tú puedas tener en la mañana, solito en tu habitación, que está muy bien. Estoy hablando de esa realidad, si me lo permitís, electrizante que hay en una iglesia cuando se busca a Dios. Y por favor, no interpretéis que hablo desde una tendencia denominacional. No. Estoy hablando desde una tendencia cristiana general. La espiritualidad ferviente, queridos, como cada uno la entienda, ha de vivirse de una manera real, genuina, oportuna, concreta. Dice el versículo 7 que dieron dinero a los albañiles, carpinteros, asimismo comida, bebida, aceite para los sidonios y tirios, para que trajesen madera de cedro desde el Líbano por el mar a Jope, conforme a la voluntad de Ciro, rey de Persia. Acerca de esto, hubo dinero, entiéndeme por favor, a ver si lo sé explicar. Hubo dinero, hubo recursos, la gente puso de sí misma para que el altar, la gente puso de lo suyo para que el altar se construyera. El altar no lo tiene que levantar el grupito de oración, el altar no lo tiene que levantar las personas que puedan venir a una reunión de oración a lo largo de la semana. El altar lo tenemos que poner todos. El altar lo tenemos que levantar todos, el recurso de todos tiene que estar presente. Nuestro tiempo, nuestro entusiasmo tiene que estar puesto para que se levante el altar. Señores, esta sería la más alta prioridad de la Iglesia de Cristo hoy en día. Volver a buscar a Dios, dejarnos de nuestras historias, de nuestras divisiones y buscarle profundamente, levantando el altar. En el año segundo, dice el versículo 8, de su venida a la casa de Dios en Jerusalén, en el mes segundo, comenzaron Zorobabel, hijo de Salatiel, Jesúa, hijo de Josadac, los otros sus hermanos, los sacerdotes y los levitas, todos los que habían venido de la cautividad a Jerusalén, y pusieron a los levitas de 20 años arriba, para que activasen la obra de la casa de Jehová. Que toda la gente de 20 años para arriba se ponga en marcha. Toda la gente, todos los llamados. Quiero hacerles una pregunta. ¿Hay alguien aquí que tenga más de 20 años? Aunque sean 21, a partir de 21 voy a preguntar edades, solo si tienes un poquito más de 20 años. O más de 20 años, más. ¿Tienes más de 20 años? Déjame ver tu mano. Si tienes más de 20 años. ¿Vale? ¿Menos de 20 años? Ahí hay uno. Claro, es que el ser tan moreno te hace parecer mayor, ¿eh? Me dice lo contrario. ¿Por qué los mayores de 20 años? Oye, ¿por qué? ¿Qué pasa con los jóvenes? No, a ver. Pero los mayores de 20 años, ¿y por qué no dice
Venga, los jóvenes, que lo hagan los jóvenes, que lo hagan los jóvenes, que lo hagan los jóvenes. Ay, este argumento yo creo que nos ha hecho mucho daño, ¿no? En todas las iglesias. Ay, que lo hagan los jóvenes. Yo ya pasé, yo ya. Sí, queridos, los jóvenes necesitan modelos. Si nos ven a nosotros implicados en la obra, ellos vendrán detrás de nosotros. Necesitan modelos coherentes, de gente despierta espiritualmente. Si nosotros plantamos unos cimientos de fe, de trabajo, de esfuerzo, quizás los chicos menores de 20 años vendrán detrás de nosotros y sumarán en el futuro a lo que nosotros estamos haciendo. Hoy necesitamos, queridos, unirnos como ese cuerpo que dice esta palabra. Vamos a ir terminando, mira. Hay una palabra que me llama mucho la atención. Dice, cuando los albañiles del templo, versículo 9, Jesúa también, sus hijos, sus hermanos, Cadmiel, sus hijos, hijos de Judá, como un solo hombre, otra vez, asistían para activar a los que hacían la obra en la casa de Dios, junto con los hijos de Jenadá, sus hijos, sus hermanos, levitas. Y cuando los albañiles del templo de Jehová echaban los cimientos, pusieron a los sacerdotes vestidos de sus ropas y con trompetas, y a los levitas, hijos de Asaf, con címbalos, para que alabasen a Jehová, según la ordenanza de David, rey de Israel. Y cantaban alabando y dando gracias a Jehová y diciendo, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia sobre Israel. Y todo el pueblo aclamaba con gran júbilo, alabando a Jehová, porque se echaban los cimientos de la casa de Jehová. Y muchos de los sacerdotes, de los ancianos que habían visto la casa primera, viendo echar los cimientos de esta casa, lloraban en voz alta, mientras muchos otros daban grandes voces y gritos de alegría, y no podían distinguir el pueblo el clamor de los gritos de alegría, de la voz del lloro, porque clamaba el pueblo con gran júbilo, y se oía el ruido desde lejos. Queridos, el volver a los principios, el volver al primer amor, el volver allí, tiene dos prioridades. Primero, plantar el altar. Eso es necesario y es elemental, porque eso dará pie a que todo lo demás suceda. Si no hay altar, no hay vida. Si no hay altar, no hay unidad. Si no hay altar, no hay convocatoria. Si no hay altar, no hay presencia de Dios. Si no hay altar, no hay gloria. Pero si hay altar, la gente es convocada. Dios empieza a mover. El pueblo le empieza a buscar. Empiezan a conocerse. Empiezan a sensibilizarse. Y entonces se puede ir a lo siguiente. ¿Después de cuánto? Pues a lo mejor después de 2 años. A lo mejor después de 2 años. A lo mejor después de 3. Yo no sé. Pero cuando se empiezan a poner nuevos cimientos, una nueva visión, una nueva alegría, entonces incluso, queridos, la gente que ha visto el trayecto de una iglesia, por ejemplo, puede llegar al punto no de sentirse violentada y decir, oye, es que antes era todo mejor, sino puede llegar al punto de llorar y decir, qué bueno que Dios está levantando casa otra vez. Me acuerdo de la primera casa. Me acuerdo de cómo funcionaba esto en el pasado. Era maravilloso, alguien podría pensar. Ya. Pero el pelo vuelve a crecer, queridos. Pero hay nuevas oportunidades. Y lo que funcionó ayer no va a funcionar hoy, ni va a funcionar mañana. Hay que buscar la presencia de Dios para que Él nos ayude a poner nuevos cimientos y levantar una iglesia que Él busca y sueña en esta ciudad. Lo siento. Os invito a que cerremos un momento nuestros ojos.
Ayer hicimos una cosa para terminar y yo quiero repetir esta cosa, porque la verdad fue muy enriquecedor y yo creo que hoy también puede serlo. ¿Qué te está diciendo Dios a ti, amado? ¿Qué te está diciendo Dios a ti? ¿Qué le está diciendo Dios a la iglesia? Ayer os comentaba, yo voy a hablar desde el respeto, desde la admiración y desde el cariño. Y hoy os comento, pero también desde la preocupación. Desde la preocupación, porque creo que en general a las iglesias se nos está olvidando lo más importante. Tenemos todo, tenemos actividades, tenemos jóvenes, reuniones, tenemos de todo. Pero quizás lo que realmente nos hace falta es plantar un altar. Iglesia de Paralel, yo os invito a levantar un altar. Os invito a que sea vuestra más alta prioridad. Os invito a que invirtáis todo, en que haya altar para Dios. En que cada persona mayor de 20 años esté implicada para que ese altar se levante y la obra se movilice. Que todo joven menor de 20 años se sume, porque ve que hay modelos activos, que hay gente caminando, que hay libertad, que hay apertura. Quiero pedir a algunos de vosotros que levantéis vuestras voces, queridos, y de esta manera terminamos este tiempo. Lamento de verdad este tema de la tos que he traído porque me impide comunicar. Pero yo sé que si el Señor ha tenido una palabra para la iglesia, ha llegado a pesar de mi debilidad. Queridos, algunas personas, dos o tres personas quisieran levantar su voz y orar al Señor declarando de alguna manera qué os está diciendo Dios esta mañana, para ti, para tu familia, para la iglesia. Si me lo permitís, oro yo, ya que estoy. Y luego dejo el lugar abierto, para que desde tu sitio levantes tu voz y te sumes a esta petición. Padre, quiero orar por la iglesia aquí en Paralelo. Me ha gustado una reflexión que hacía el anciano al comenzar esta reunión. Una iglesia muy bien ubicada, pero también tan bien ubicada que todo lo que se hace en Barcelona le afecta. Señor, hay muchas cosas que han afectado la historia de esta iglesia. Quizás hay cosas muy lejanas en la historia y otras muy cercanas. Padre, yo amo a esta gente. Oramos por ellos. Y esta mañana me uno en oración del Espíritu, Señor, de estas familias. Y te pido, Padre, que traigas renuevo, que traigas fuerza. Te pido que les ayudes, en medio de cualquier cosa, a levantar un altar. Pero de verdad, que te busquen. Que haya gente que se ponga pilas. Y no nos conformemos con una reunión de oración. No, Padre. Que oremos. Que esta sea una casa de oración para las naciones. Porque si encontramos eso, encontraremos un propósito mayor. Como explicaba Carla a las mujeres ayer. Un propósito mayor. Bendigo esta preciosa iglesia, sus hombres, sus mujeres, sus jóvenes, sus niños, su historia, su futuro. Y aunque hoy se celebra el aniversario 82, yo te pido, con todo mi corazón, que estas familias puedan redireccionar y pensar que quizás el marcador se puede poner a cero. Aunque aquí hay mucha historia. Pero quizás el marcador se puede poner a cero. Y tú despiertes nuestro espíritu. Y plantemos el altar y volvamos a echar cimientos.
Eso es lo que te pido. No es sencillo, no es fácil, pero me atrevo a pedírtelo. Amén. Amén. Queridos, si hay más voces que se pueden levantar, hacerlo por favor.